Buenos días, hermanos. Les saludo hoy, domingo 23 de agosto del año 2020. Qué bueno poder compartir juntos ese tiempo de comunión correspondiente a nuestras reuniones de los domingos en la mañana. En agosto, mes de proclamación, tenemos una linda oportunidad para compartir la palabra con todas las personas que conocemos. Muchos de ellos no saben que, al igual que nosotros, necesitan del Señor. Los domingos en la mañana de este mes de agosto estamos viendo esas tres parábolas preciosas que hay en Lucas capítulo 15, que nos hablan de esas bendiciones especiales que Dios tiene para toda la humanidad y cómo podemos hacer o qué debemos hacer para aprovecharlas, para poderlas disfrutar. Hoy les invito a que veamos un panorama de todo el capítulo 15. Hemos visto ya la parábola del hombre que busca la oveja perdida. Eso fue lo primero que vimos en Lucas capítulo 15 del 4 al 7. Luego vimos la parábola de la mujer que busca la moneda perdida, que está en los versos siguientes, Lucas 15, 8 al 10. Y hace 8 días vimos el amoroso padre de dos hijos. Eso está en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Vamos a reunir todo este capítulo y vamos a notar una coherencia muy especial que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Espero que estés atento y que puedas recibir esta palabra, aprovecharla al máximo y compartirla con personas que tú amas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta hora. Pedimos tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, Señor. Enséñanos tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a estar atentos, a creer y a poner en práctica esta palabra, Señor. Ayúdenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, algunos ya lo habrán notado, que esta parábola presenta a nuestro Dios que es trino. Hemos escuchado hablar acerca de la Trinidad, pues aquí la estamos viendo. Sabemos que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Ese es el misterio que encierra la Trinidad. En la palabra de Dios encontramos muchos misterios, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero la palabra nos da fundamento para creerlo. Hay unas cosas que no podemos entender lógicamente, pero sí por fe. Si está escrito en la palabra de Dios, debemos creerlo, debemos tener esa confianza. Algún día vamos a tener la capacidad de comprender cara a cara, abiertamente, todas las cosas. Por lo pronto tenemos unas limitaciones y lo que debemos hacer es creer. El que cree, verá. El que puede creer ahorita podrá ver todas las cosas. Hay algunos que siguen el método científico que es ver para creer. Como ellos no creen, entonces nunca van a poder ver. El método científico es ver para creer. El método de Dios es creer para ver. Te animo a que creas. Hay mucha bendición en creer. Así que vemos la Trinidad. ¿Dónde vemos la Trinidad? Pues dijimos en esa primera parábola del hombre que busca la oveja perdida, dijimos que se trataba del Señor Jesús. El Señor Jesús viene del cielo a la tierra, Él desciende a buscar esa oveja perdida, a buscar a los pecadores, a los que necesitan arrepentimiento. Así que ya vemos una persona allí de la Trinidad que corresponde al Hijo, al Señor Jesucristo. Luego en la siguiente parábola, que está en los versos 8 al 10 de Lucas 15, vimos la mujer que busca la moneda perdida. Y vimos que esa mujer está representando al Espíritu Santo. Esa mujer enciende una lámpara para alumbrar toda la casa. Esa lámpara vimos que se trataba de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para iluminar. Así que vemos esa otra persona de la Trinidad allí. Corresponde al Espíritu Santo. Y hace 8 días vimos esa parábola de ese padre amoroso que está esperando ese hijo que se ha ido de la casa y que ha desperdiciado sus bienes viviendo perdidamente.
pero ese Padre amoroso está pendiente de cuando llega su Hijo y lo recibe cuando Él viene arrepentido. Obviamente ese Padre está representando al Padre Celestial. Así que tenemos las tres personas de la Trinidad. Tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre Celestial. Son las tres personas de la Trinidad. No la vemos en el orden habitual o en el orden de autoridad como lo presenta otro pasaje. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Mateo nos presenta la Trinidad en ese orden de autoridad. Primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Es correcto decir primera, segunda y tercera persona de la Trinidad porque muestra un orden de autoridad. Primero es el Padre, luego el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y luego el Espíritu Santo. Mateo lo presenta así y es normal que Mateo lo presente en ese orden porque te recuerdo, o si no lo sabes te lo cuento, Mateo nos muestra los diseños del reino de Dios y en el orden de autoridad es muy importante para los diseños de Dios. Por eso muestra Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí Mateo capítulo 28 verso 19 que lo acabo de leer. Hay un pasaje muy especial que nos habla de ese acceso al Padre Celestial. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Acceso al Padre Celestial. Y quise guardar hasta este momento para mencionar el título porque tal cual lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 17 al 18. Le invito a que me acompañe allí. Efesios capítulo 2, verso 17 y 18. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, notemos con cuidado lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo en estos dos versículos. Dice, hablando del Señor Jesús, dice que anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Esos que estaban lejos se trata de los gentiles, es decir, los que no son de nacionalidad judía, así como yo, o posiblemente como tú. No sé si de pronto habrá algún judío que me esté escuchando. Posiblemente todos los que me escuchan son no judíos. La palabra de Dios a los no judíos nos llama gentiles. Esos somos nosotros los que estábamos lejos. ¿Lejos en qué sentido? En el sentido que no éramos el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios. Recordarán, sabrán, habrán visto en la palabra de Dios o en alguna charla o en alguna película que el pueblo que Dios eligió de entre todas las naciones fue al pueblo Israel, al pueblo judío. Así que esos son los que corresponden a los que estaban cerca, que dice la última parte del verso 17, y a los que estaban cerca. ¿Cuál es el punto acá? Dice el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A unos y a otros fue anunciado el mismo mensaje, el mismo evangelio, la misma palabra de Dios, a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Ambos hemos tenido la oportunidad, ambos pueblos hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora, el asunto es cómo vamos a reaccionar a la palabra de Dios. Tú has escuchado la palabra de Dios, ¿cómo has reaccionado? ¿La has creído? ¿La has atesorado en tu corazón? ¿La has atesorado en tu corazón? ¿La has puesto en práctica?
¿Confías plenamente en la palabra de Dios? La palabra de Dios ha llegado a ser como esa lámpara que alumbra tu camino para que no estés tropezando. ¿Obedeces lo que dice la palabra de Dios? Muchos hemos escuchado la palabra de Dios, pero la diferencia para que haya una bendición plena en nuestra vida la hacemos cuando obedecemos esa palabra. Dice el verso 18, porque por medio de Él, es decir, por medio del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira que aquí están las tres personas de la Trinidad. Menciona primero al Hijo, porque dice el verso 18, porque por medio de Él, hablando del Señor Jesús, que viene la idea desde el verso anterior. Luego dice, tenemos entrada por un mismo espíritu. Cuando encontramos la palabra espíritu en mayúscula, como está aquí en Efesios 2:18, se trata del Espíritu Santo. Es la otra persona de la Trinidad. Ya está el Hijo, Señor Jesucristo, y ahora menciona al Espíritu. Y dice, el verso 18, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí está la otra persona de la Trinidad. Pero lo que quiero destacar de este verso 18 es que tenemos acceso al Padre Celestial. ¿Cómo tenemos acceso? Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada o acceso por un mismo espíritu al Padre. El destino es el Padre. Mira que el destino no es el Hijo, ni el destino es el Espíritu Santo, sino que el destino es el Padre. De hecho, el Padre es el origen de todo. Así que lo normal o es el deseo del Padre Celestial es que todos volvamos a Él, todos volvamos al origen. Él es el origen, Él es la fuente de vida. Es necesario que los seres humanos volvamos a la fuente, volvamos a la fuente de vida que es el Padre Celestial. Para eso la Trinidad trabaja junta. Trabaja el Padre, trabaja el Hijo y trabaja el Espíritu Santo. Es mencionado en Lucas capítulo 15 primero al Hijo, porque es ese hombre que busca la oveja perdida. Luego es mencionado el Espíritu Santo, que es esa mujer que alumbra la casa para buscar la moneda que se le perdió. Y finalmente es mencionado el Padre que recibe a ese hijo que llega arrepentido. ¿Por qué ese orden? Porque es el orden de la experiencia, es lo que ha sucedido. El Señor Jesús primero viene, ha hecho su obra redentora en la cruz del Calvario, es decir, vino a salvar a todo el mundo. Pero se necesita la acción del Espíritu Santo para que ilumine, para que traiga esa convicción a la persona. Y finalmente, el Padre Celestial se encarga de recibir, de acoger en su casa a los hijos que han vuelto arrepentidos y darle esos regalos que vimos hace 8 días. Por eso el orden de la Trinidad aparece así en Lucas capítulo 15, distinto al orden de autoridad que nos presenta Mateo capítulo 28. De igual manera, lo está mostrando aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 18. Vuelvo a leerlo. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está primero el Hijo, luego el Espíritu y luego el Padre. Gracias al Hijo, que es mencionado primero, tenemos resuelto nosotros el asunto de la posición. Si tú crees en Jesús como el Señor y Salvador, ya has resuelto el asunto de la posición. ¿Cómo así de la posición? Sí, tú ya eres un hijo de Dios. Tú ya estás en la posición de hijo de Dios. Con solo creer en Jesús, ya estás en esa posición. Pero hace falta la acción del Espíritu, que nos ilumina, que nos convence. ¿Para qué es necesario el Espíritu Santo? Para poder tener la experiencia, para poder tener el disfrute. Tú puedes ser hijo de Dios y no disfrutarlo en este momento. Pero siendo hijos de Dios, con todo lo que eso implica, debemos disfrutarlo todos los días. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar el hecho de ser hijo de Dios todos los días? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda al disfrute.
El Espíritu Santo literalmente nos comunica todas las bendiciones que Cristo ganó para nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos disfrutar. Así que tenemos acceso al Padre. Por un lado, el asunto de la posición como hijos resuelto por el Señor Jesús. Pero por otro lado, el asunto del disfrute o de la experiencia que está resuelta por el Espíritu Santo. Y llegamos al Padre. Después del Padre, ¿qué sigue? No, ya no hay más. Ya llegamos a la meta, llegamos al destino, llegamos al origen, a la fuente de vida. Ahí es donde debemos permanecer. Hay un anhelo muy extraño que las personas tienen. Las personas hemos desarrollado, sobre todo en el pueblo de Dios, un deseo muy extraño por ir al cielo, por llegar al cielo. Nos portamos bien con tal de llegar al cielo. Y no importa que suframos, pero algún día vamos a llegar al cielo a disfrutar de la presencia del Padre Celestial. Pero ese es el tema de la Biblia. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Por lo menos en lo que hemos visto en esta mañana, no es el cielo el destino, no es el cielo la meta, sino el Padre Celestial. Llegar al Padre Celestial. Mira que en las parábolas de Lucas 15, ese hombre encuentra la oveja perdida y hay una fiesta. Luego la mujer encuentra la moneda perdida y hace una celebración, hace una fiesta también. Dice que hay fiesta en el cielo. Cuando el Padre Celestial recupera a su hijo que ha perdido y que había muerto, dice él, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Él hace una fiesta para celebrar. Y después de eso, ¿qué sigue? No, ya está en la plenitud porque ya llegó al Padre, ya está en la casa del Padre, ya está al lado del Padre. Hasta allí es. Esa es la meta. Así que tu meta no tiene que ser el cielo, tu meta tiene que ser estar en la casa del Padre. Tu meta no tiene que ser ir al cielo, tu meta tiene que ser ir al Padre, disfrutar del Padre. Algunos están desperdiciando sus días, sus meses, sus años de vida esperando morir para poder disfrutar del Padre en vez de disfrutarlo ya. No tienes que morir para disfrutar del Padre. Solamente tienes que creer en Jesús y tener comunión con el Espíritu Santo. Y ahora sí, por la posición resuelta y por la experiencia resuelta, vas a poder disfrutar del Padre Celestial con todas las bendiciones. Recuerda que ese hijo pensó cuando estaba aguantando hambre, lo vimos hace 8 días, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado. Eso es lo que debemos disfrutar, la abundancia de provisión que hay. Hay paz, hay amor, hay provisión material, eh, hay provisión espiritual, hay provisión sentimental. Hay todo lo que tú requieres, todo lo que necesitamos, el Padre Celestial nos da. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de todo bien. Todo lo que el Padre tiene nos satisface. Fuera de Él no necesitamos absolutamente nada. Podemos ver que en Lucas capítulo 15 no hay nada más. Cuando se habla del Padre, hasta ahí llegó. Esa debe ser tu meta. Esa es mi meta. Esa es la meta que le debemos contar a las demás personas. No debemos invitar a las personas que se porten bien o que crean en Jesús para poder ir al cielo. No es para ir al cielo, es para ir al Padre, para disfrutar del Padre, para estar en la casa del Padre y disfrutar de todas sus bendiciones. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Eso es lo que nos muestra Lucas capítulo 15 con esas tres parábolas. Le pido por favor que vayamos ahorita a Lucas capítulo 10, verso 33 y 34. Lucas capítulo 10, verso 33 y 34 dicen: Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí en Lucas capítulo 10 nos habla la parábola del buen samaritano. Algunos la conocen. Ese buen samaritano es el Señor Jesús, que encuentra a ese hombre que está ahí en la tierra, está en el suelo tirado, lo han golpeado, le han robado, lo dejaron medio muerto. Y el Señor es ese buen samaritano que se acerca a ayudarle. ¿Cómo le ayuda? Dicen los versículos 33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
El Señor Jesús es ese buen samaritano que vino, iba de camino. Hay una intención. Él vino a propósito a buscar a ese hombre que estaba moribundo. Es decir, a ti y a mí. Nosotros somos ese hombre necesitado que ha sido atacado por Satanás. Nos ha dejado heridos, nos ha robado las cosas. Pero el Señor Jesús viene a rescatarnos, a salvarnos. Él aparece de primero. Luego dice que es movido a misericordia y se acerca. El vino ya es un nivel de acercamiento, pero ahora se acerca más. Dice el verso 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. En la parábola que vimos hace 8 días, vimos que ese hijo que regresa a su padre arrepentido, disfruta ese recibimiento del padre. Y el padre le expresa ese amor de lejos, que es misericordia, y cuando está cerquita, entonces ya lo atiende, ya le da unas cosas que necesita. Eso es gracia. El amor expresado de cerca es gracia. Aquí vemos lo mismo en el verso 34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ese aceite representa la obra del Espíritu Santo. Así que primero está el Señor Jesús, pero luego viene la acción del Espíritu Santo. Luego de echarle aceite, dice que le echó vino, dice echándoles aceite y vino. Ese vino es la obra redentora del Señor Jesús. Pero ¿cómo así? Primero no es Jesús, después el Espíritu Santo y ahora otra vez Jesús. Ya, déjame explicarte. El Señor Jesús hace su obra redentora, muere en la cruz del Calvario. Luego el Espíritu Santo trae convicción y luego sí podemos entender de qué se trata esa obra en la cruz del Calvario. El aceite representa la obra del Espíritu Santo para convencer y el vino representa la obra redentora del Señor Jesús. Si el Espíritu Santo no nos convence, no vamos a creer en ese sacrificio que el Señor Jesús ya ha hecho por toda la humanidad. Luego dice el mismo verso 34, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es el mesón? Hemos hablado de esa parábola en otras ocasiones y sabemos que el mesón se trata de la iglesia. Ese es el mesón, la iglesia. Así como la casa del Padre, vimos hace 8 días, se trata de la iglesia. Hace 8 días vimos que ese hombre llega al Padre, es decir, llega a la casa del Padre, que es la iglesia. Y aquí este hombre que ha sido atacado por ladrones, pero que lo atendió el buen samaritano, finalmente queda en la iglesia. ¿Y dónde después de esto? En ningún lado. Allí hasta que el Señor venga por él. Así que, hermanos, debemos olvidarnos de ese anhelo de ir al cielo. Nuestro verdadero anhelo debe ser ir al Padre. No esperes amargamente todo este tiempo hasta morir para poder disfrutar. Puedes disfrutar ya mismo en la casa del Padre. En la casa del Padre hay muchas cosas para ti, muchas bendiciones para que puedas disfrutar. No solamente tú, toda tu familia. Pero no te enfoques en el cielo, enfócate en el Padre. Jesús vino a rescatarnos, el Espíritu Santo nos convence y luego debemos llegar al Padre, a la casa del Padre, donde podemos disfrutar todas las cosas. Muchas personas tienen el anhelo de ir al cielo y se enseña ese anhelo de ir al cielo en lugar del anhelo de ir al Padre o a la casa del Padre. Tal vez por eso es que muchas personas no entienden la importancia de la iglesia. Muchas personas no entienden el valor que tiene la iglesia. La menosprecian. Le da lo mismo tener comunión con la iglesia o no tenerla. Porque quiero aclarar que la iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas que creemos en Jesús como Señor y Salvador, las personas que hemos acudido al Padre. Estamos en la casa de Él. Gracias a la obra del Señor Jesús y a la convicción que nos trajo el Espíritu Santo, ahora estamos disfrutando de la casa del Padre, de ese ambiente cerca del Padre. Esa es la iglesia, no es el cielo. No tenemos que morir para disfrutar, tienes que creer para disfrutar. Y nosotros estamos creyendo y estamos disfrutando de la presencia del Padre Celestial. Esto nos muestra esa paralelo, nos muestra esa coherencia que hay
de Lucas capítulo 10 con Lucas capítulo 15. Volvamos por favor a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y quiero que miremos unos apartes de las tres parábolas. En la primera parábola, veamos el verso 4. Lucas capítulo 15, verso 4 dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí nosotros tenemos un ambiente, un escenario, y es el desierto. Aquella ocasión que estudiamos esta parábola, vimos que ese desierto está representando el mundo. El Señor Jesús viene al mundo a hacer esta obra redentora, a buscar esa oveja que se había perdido. Es el mundo, o sea, el desierto, el escenario en esa parábola. Ahora miremos la siguiente parábola, versículo número 8. El verso número 8 dice, Lucas 15, 8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora el escenario es otro. El ambiente ya no es el desierto, o sea, el mundo. Ahora el ambiente es la casa. El escenario es la casa. Esa mujer enciende una lámpara y ilumina toda la casa y barre la casa hasta encontrar la moneda. Esa casa, como vimos oportunamente en esta parábola, representa el interior de la persona, la vida de la persona, y el Espíritu Santo alumbra nuestra vida para que nos demos cuenta que estamos perdidos, que nos demos cuenta de dónde estamos ubicados, porque no sabemos. Gracias al Espíritu Santo nos podemos dar cuenta y así poder disfrutar de la obra redentora que el Señor Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Es gracias al Espíritu Santo. Así que el primer escenario es el mundo, la obra de Jesús por todo el mundo, pero luego el siguiente escenario es la casa, es decir, la misma persona, el Espíritu Santo iluminando para traer esa bendición a nivel personal. Ahora miremos Lucas capítulo 15, versos 17 y 18. Dice Lucas capítulo 15, versos 17 y 18, es la tercera parábola, dice: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí encontramos un tercer escenario distinto. Aquí el ambiente no es el mundo, ni es la casa, esa casita que representa a la persona, no. Acá es la casa del Padre. Es la casa del Padre ese tercer escenario que nos muestra esta parábola preciosa. De tal manera que ese es nuestro destino, la casa del Padre. No nos quedemos en el desierto, no nos quedemos perdidos dentro de nosotros mismos. Disfrutemos al lado del Padre, disfrutemos de la casa del Padre. Vimos hace 8 días que esa casa del Padre se trata de la iglesia. La iglesia es la casa del Padre. Lo hemos visto en la palabra de Dios, no solamente en este mes de agosto, sino que lo estuvimos mirando también en el mes de junio. La casa de Dios o la casa del Padre es la iglesia, no es el cielo, es la iglesia. Está formada por todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Allí el Señor envía mucha bendición. El Señor continuamente está dando bendición a su pueblo, a su iglesia, a los que están en su casa. Él se preocupa por unas bendiciones especiales, como lo vimos hace 8 días, a los que están en su casa. El verso 17 dice: en casa de mi padre. Y el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Hay una equivalencia en decir el padre y en decir la casa de mi padre. El que va al padre realmente va a la casa del padre. Hay muchos que dicen: no, no, yo tengo una relación directamente con Dios, personal con Dios, yo no necesito iglesia. Eh, no sabe lo que habla. Tal vez nunca ha leído la Biblia. O tal vez la ha leído y no la ha entendido. Y si la ha entendido y dice eso, pues peor, porque está en rebeldía. No hay manera de disfrutar del Padre sin ir a la casa del Padre. Lo muestra la palabra de Dios. Y no solamente en Lucas capítulo 15, lo vemos en Lucas capítulo 10.
Lo podemos ver en muchas otras partes de la palabra de Dios. No te dejes engañar. No pienses que sin tener comunión con el resto de creyentes, sin tener comunión con la iglesia, puedes disfrutar del Padre. No es así. Es en la casa del Padre que hay abundancia. Es en la casa del Padre donde encuentras las bendiciones que necesitas. Todo lo que necesitas está allí. Así que acércate al Padre con tranquilidad. Acércate a la casa del Padre con tranquilidad. Acércate a la iglesia con tranquilidad. El Señor solamente quiere bendecirte. Algunos piensan, no, es que van a abusar de mí, me van a robar. Están pensando en mis ofrendas, en los diezmos, en mi platica. No has entendido. Tú debes desarrollar una relación con el Señor. Habla con Él, pídele que Él te guíe por su espíritu, que te ilumine. Nosotros vemos en la palabra de Dios que ese hombre llega a la casa del Padre y disfruta de todas las bendiciones que estaban preparadas para él. Vamos ahora, por favor, a nuestra última parte, que está en Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Juan capítulo 14, verso 1 al 6 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este texto es conocido, lo hemos leído seguramente, lo hemos escuchado, hasta en películas, de pronto lo has visto. Cuando se lee esta escritura, inmediatamente la mayoría, o si no la mayoría, sí muchos creyentes asocian eso con el cielo, porque dice el verso 2: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, tienen una idea que es equivocada, eso lo hemos visto suficientemente, lo hemos estudiado en los años anteriores. Tienen la idea equivocada que en el cielo hay unas casitas. Muchos dicen, bueno, yo no tengo una casa acá, pero allá en el cielo sí, allá tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, como dice un lindo himno, muy lindo, pero con ese error, porque la palabra de Dios no nos habla de una casa que hay en el cielo. No pienses en casitas flotando en nubes, porque no existen. No hay casitas en el cielo. Lo que dice Juan capítulo 14 es coherente con todo el Evangelio de Juan. Desde el primer capítulo nos está hablando otra cosa y no casitas en el cielo. Ese es un concepto religioso que debe ser corregido y puede ser corregido por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para iluminar. ¿De qué se trata entonces esa casa? Porque dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si vemos el verso 23 de aquí mismo de Juan capítulo 14, encontramos. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo así morada? Mira que en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en el verso 23 dice, haremos morada con él, con una persona. O sea que una persona, cuando es habitada por el Padre Celestial, esa es una morada. ¿Una morada de quién? Pues una morada del Padre. ¿Qué es eso de morada? No es por el color morado. Se trata de una vivienda. La persona que cree en Jesús como Señor y Salvador se convierte en una casa, en una vivienda, en una habitación, en una morada del Padre Celestial. De hecho, vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
dentro de la persona, literal, eso no es una metáfora, es literal, el Señor viene a vivir, Dios, la Trinidad, viene a vivir dentro de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen morada. Así que yo soy una morada de Dios. Tú que me escuchas, si eres un creyente, eres una morada de Dios. Si tienes personas al lado que son creyentes, esa es otra morada. Y entonces, ¿cuántas moradas hay en la casa del Padre? El verso 2 nos dice eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No es que en el cielo hay muchas casitas, no. Es en la casa del Padre. Es que la casa del Padre no es el cielo. La casa del Padre es la iglesia. Y nuevamente te digo, no es allá, esas paredes que quedan allá. Ahora que no tenemos el local para reunirnos, entonces nos quedamos sin iglesia. O como muchos consiervos han dicho, cerraron las iglesias. ¿Por qué hablan en términos de que cerraron las iglesias por la cuarentena? Porque tienen un concepto religioso. La iglesia no se cerró. La iglesia se abrió y sí se va a cerrar, pero cuando el Señor venga por segunda vez. Pero la iglesia no se cerró, se cerraron los templos, se cerraron los salones de reuniones. Algunos dicen, pues no se complique, eso es forma de decir. Pues es más complicado decir las cosas distinto a lo que dice la palabra de Dios. Mejor hablemos como dice la palabra de Dios. Por hablar de esa manera es que vienen los conceptos cerrados. Las palabras son muy importantes para tener los conceptos claros. Así que hablemos correctamente y tengamos ideas correctas también. La casa del Padre no es el cielo. Las moradas, las muchas moradas que hay en la casa del Padre no son casitas en el cielo, sino que la casa del Padre está formada por todos los creyentes y cada creyente es una morada. Hay muchas moradas que somos de la casa del Padre. El Señor Jesús le dice acá en el verso 4, les dice a ellos, a los discípulos, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y yo te pregunto, ¿tú entiendes esas palabras? ¿Tú sabes a dónde fue el Señor Jesús? ¿Y cuál era el camino? El Señor Jesús le dijo a ellos, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y ellos empezaron a mirarse entre ellos y ellos no sabían. Nadie se atrevió a decir hasta que uno sí se atrevió y dijo, versículo número 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Nadie viene a dónde? Mira, léelo en tu Biblia. En mi Biblia dice, nadie viene al Padre. O sea que ¿para dónde iba Jesús? ¿Al cielo? Sí, Jesús después de la muerte iba a ir al cielo. Pero exactamente dijo que al cielo, no. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Eso lo viene diciendo desde capítulos anteriores, sino que aquí en el capítulo 14 lo hizo de una manera muy especial. Jesús va al Padre y les dijo, les dice a ellos en el verso 4, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, pero ellos realmente no sabían. Por eso el Señor en el verso 6 les dice, yo soy el camino. Les dice, miren, no saben a dónde voy, pues voy al Padre. ¿Y saben cuál es el camino? Yo mismo soy el camino. Yo soy el camino para ir al Padre. Y en ese tema que estamos viendo, que es acceso al Padre Celestial, precisamente aquí estamos viendo ese acceso. ¿Cuál es el acceso? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús que nos permite ese acceso al Padre Celestial. No podemos estar comunicados con el Padre Celestial si no es por medio del Señor Jesús. Él es el único camino que nos lleva al Padre Celestial. ¿Cómo hacemos para caminar por ese camino llamado Jesús? Creyendo en Él. Cuando creemos en Jesús, entonces podemos, por medio de Jesús, ir al Padre Celestial. Jesús es el único camino. Él es el camino para que podamos ir al Padre Celestial. ¿A dónde se fue Jesús? Al Padre Celestial. Y dice en Juan 14 que Él quiere traernos a sí mismo, hacia Él mismo, para que nosotros podamos estar donde Él está. ¿Y dónde va a estar el Señor Jesús? Va a estar en el Padre Celestial. Te dejo un versículo más que lo dice con toda claridad y es Juan capítulo 16, verso 16.
Juan 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. El Evangelio de Juan nos muestra eso. El Señor Jesús fue al Padre y quiere que nosotros vayamos al Padre. ¿Y cómo podemos ir? Por medio de Él. Creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos ir al Padre. ¿Y qué nos ganamos con ir al Padre? Nos ganamos todo. Tenemos vida eterna, tenemos sustento, tenemos todo lo que necesitamos. Pero te digo, fuera del Padre Celestial, como lo vimos hace 8 días, nuestra vida es una miseria, es una desgracia. Puede ser que en este momento tú estés pasándola bien y tú digas, pues yo vivo mejor que tú y no estás en la casa del Padre. Así fue el comienzo de ese hijo pródigo lejos de la casa del Padre. Y no pienses que te estoy echando una maldición o que te estoy profetizando algo negativo. eh, no es mi interés, pero es la lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Lejos de la casa del Padre no hay sino una tragedia, una miseria, una incertidumbre. Las cosas se acaban, pero el que está con el Señor permanece para siempre y tiene disfrute porque allí en la casa del Padre hay abundancia de todo lo que necesitamos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Trinidad trabajando para tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo se han puesto de acuerdo para bendecirte. Lo único que tú tienes que hacer es dejarte bendecir. Cree en el Señor Jesucristo. Debes tener una comunión con el Espíritu Santo para que puedas disfrutar todas esas cosas que el Padre tiene para ti y para toda tu familia. Esto es lo que nos dice la palabra. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que estamos proclamando. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida y la manera como las puedes disfrutar. Si tú quieres disfrutar de esas bendiciones del Señor, si tú quieres ir a la casa del Padre, si tú quieres ir al lado del Padre para disfrutar de su presencia y todas sus bendiciones, pues yo te invito a que hagas esta oración. Tal vez hace 8 días la hiciste y no tenías certeza. Con una sola vez que la hagas está bien. Yo te quiero contar algo muy, muy personal. Cuando yo empecé a escuchar esta palabra que era necesario arrepentirme y recibir a Jesús, yo cada ratico hacía esa oración, cada ratico la hacía. No es necesario sino hacerla una sola vez creyendo, con fe, con sinceridad. Lo que pasa es que yo la hacía muchas veces como por miedo, como por no dejar, como por un interés en disfrutar. Claro, ¿quién no va a querer disfrutar? Pero realmente no tenía convicción. Hasta como lo conté la otra vez con la mujer que busca la moneda perdida, el Espíritu Santo me iluminó y me pude dar cuenta de mi necesidad y me pude dar cuenta también que el Señor tenía todo solucionado para mí y que lo único que tenía que hacer era creer. Solamente tienes que creer. Si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios y quieres que Él sea el Señor de tu vida para que puedas acercarte por medio de Él al Padre Celestial, repite esta oración que yo voy a hacer. Yo la hago frase por frase, tú la repites frase por frase. Hazlo con toda convicción. Si lo haces audiblemente, mucho mejor para que haya una certeza. Dile así: Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque me recibes. Gracias por tu amor incondicional. Te confieso que he pecado contra ti. Me arrepiento de esa vida pasada. Quiero estar cerca de ti. Quiero disfrutar de tu presencia y de todas tus bendiciones. Quiero estar en tu casa. Quiero pertenecer a tu casa y permanecer ahí. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito. Te felicito. Tú dirás, uy, con eso ya tengo todo. Con eso ya tienes todo, porque la palabra de Dios lo dice. Es necesario creer en nuestro corazón y declarar eso que hemos creído para que podamos disfrutar de esas bendiciones del Señor.
tienes vida eterna, tienes un Padre celestial, tienes una familia. En esa casa del Padre hay otros que así como tú, han creído en Jesús. Ahora disfrutamos de esa presencia del Padre y de esas bendiciones del Padre celestial. Te animo a que charles con Él y que leas la palabra de Él, la palabra de Dios, para que fortalezcas más tu relación con el Señor. Antes de terminar, quiero hacer una oración por ti y por los tuyos. Acompáñame, cierra tus ojitos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta persona que ha escuchado y ha recibido la palabra. Gracias por la decisión que acaba de hacer. Pido, Señor, que le guardes, que le libres de todo mal, de todo peligro. Oro, Señor, que tus ángeles estén alrededor de él y que todas las bendiciones lleguen plenamente a su vida y a su familia. Oro por la salvación también de toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús, tú sabes la necesidad que tiene esa persona. Oro que seas propicio a esa necesidad, Señor, así como lo dice tu palabra. Confiamos en que lo eres, Señor. Oro que bendigas a esta persona, Señor. Trae la sanidad, trae la provisión, trae lo que requiere cada persona, Señor. Hazlo, Señor, por ese gran amor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.